tenemos malas noticias para todos los propietarios de RV, y esta es un golpe duro. En todo Estados Unidos, los concesionarios están bajando los precios, las entidades financieras se están retirando y el mercado de reventa empieza a congelarse. El auge de las autocaravanas, que todos creían eterno, se está desmoronando, y la razón no tiene nada que ver con el precio de la gasolina ni con la demanda de viajes. Entre bastidores, una nueva normativa está cambiando silenciosamente el valor de tu RV. Antes de que esto se extienda a tu estado, debes saber qué está provocando el pánico, porque esto no ha hecho más que empezar. Los precios de la mañana bajaron. Comenzó silenciosamente, sin titulares, sin advertencias del sector, solo un lento derrumbe a la vista de todos. Para la primera semana de enero de 2025, los sitios de subastas empezaron a mostrar camiones de clase A y C vendiéndose entre un 25% y un 30% más baratos que tan solo 9 meses antes. Un Tiffin Allegro del 2022 que alcanzó los $189,000 la primavera pasada se vendió ahora por $131,000. Un Torque Chateau del año 2022 bajó de $129,000 a menos de $100,000. No se trataba de ventas por liquidación, sino de reajustes del mercado. Los concesionarios dejaron de llamarlos descuentos. Los llamaban precios de liquidación. Los datos de Black Book de abril lo confirmaron. El valor de reventa de las RV usadas había caído a sus niveles más bajos desde 2018. Al observar las gráficas, no se trataba de una leve bajada, sino de un desplome. Unidades que antes se vendían en un fin de semana, ahora permanecían sin venderse durante meses, y las ofertas de intercambio eran la mitad de lo que esperaban los propietarios. Era evidente, filas de vehículos estacionados tras vallas metálicas, con el letrero «Haga una oferta» en el parabrisas. La pregunta era, ¿por qué ahora? Los precios del combustible se habían estabilizado, la demanda de viajes seguía siendo alta, y la economía, al menos en teoría, no se había desplomado. Pero tras las cifras se escondía algo más importante, la regulación. Si bien todos culpaban a los tipos de interés, un discreto cambio en las políticas de California acababa de redefinir el futuro de las autocaravanas. Y eso fue antes de que entraran en vigor las prohibiciones. Lo que parecía una corrección del mercado fue en realidad el primer temblor de algo más profundo. La política, no los precios, era lo que impulsaba la caída. La regla que cambió de la noche a la mañana. En California, la Junta de Recursos del Aire aprobó la normativa denominada Camiones Limpios Avanzados, una medida destinada a reducir las emisiones de vehículos con un peso superior a 600 kilos, 8,500 libras. ¿El problema? Esta categoría de peso incluye prácticamente todas las autocaravanas de clase A y la mayoría de las de clase C que circulan por las carreteras. De la noche a la mañana, las autocaravanas pasaron a estar sujetas a la misma normativa que los camiones de carga de larga distancia. La normativa exigía que los fabricantes comenzaran a aumentar la producción de modelos de cero emisiones a partir de 2024 y alcanzaran el 100% de ventas de vehículos de cero emisiones para 2036. Pero hay un inconveniente. Ningún fabricante de vehículos recreativos cuenta con una plataforma eléctrica funcional que pueda soportar el peso, la autonomía o la capacidad de remolque. Incluso el prototipo más optimista no puede recorrer más de 160 kilómetros entre cargas. En resumen, California estableció un listón que nadie en la industria de los vehículos recreativos puede alcanzar actualmente. Para las grandes marcas, esto significa que ya no pueden enviar ni matricular camiones nuevos con motor de combustión en ese estado después del año modelo asignado. Para los fabricantes más pequeños, es una sentencia de muerte. Dependen de chasis Ford y Chevy que de repente dejan de cumplir con la normativa. Los propietarios que planeaban cambiar sus vehículos o comprar modelos nuevos ahora se enfrentan a un callejón sin salida. CARB defendió la política como necesaria para la calidad del aire. Sin embargo, en sus propias notas públicas, la agencia admitió que más de la mitad de los residentes del estado ya viven en zonas que superan los límites federales de ozono. Esto significa que no se trata de vehículos recreativos, sino de imagen pública. Y cuando la política se convierte en simbolismo, mercados enteros sufren daños colaterales. Puede que un estado haya redactado la norma, pero el resto del mapa ya la está aplicando. Si ya has notado una bajada de precios o un aumento en tu seguro, deja un comentario y cuéntanos qué está pasando en tu zona. Si aún no lo has hecho, dale a me gusta para que más propietarios se enteren de lo que se avecina antes de que les afecte directamente al bolsillo.
el dominó de los 11 estados. En cuestión de meses, otros estados siguieron el ejemplo de California. Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Oregón y Washington fueron los primeros, adoptando calendarios de emisiones idénticos para 2025. Vermont le siguió en 2026 y Colorado, Nuevo México y Rhode Island se comprometieron para 2027. Maine aún está revisando su adopción, pero ha manifestado su apoyo. Esto hace que 11 estados avancen hacia el mismo plazo de prohibición. Cada estado se vincula directamente con la política de California mediante una exención denominada Sección 177 de la Ley de Aire Limpio. En otras palabras, pueden adoptar los estándares de emisiones de California sin aprobación federal. Una vez que un estado se activa, los demás pueden hacerlo automáticamente. ¿El resultado? Un efecto dominó legal que convierte una ley estatal en un filtro nacional sobre lo que se puede vender, transportar o reparar. Si el registro o título de su vehículo está en uno de estos estados, las consecuencias son inmediatas. Si intenta entregar una autocaravana 2025 de gasolina como parte de pago, el concesionario podría rechazarla directamente. Incluso las ventas entre particulares se enfrentan a nuevos requisitos de inspección que hacen que la transferencia sea prácticamente imposible. Cada cambio implica papeleo y cada retraso supone un coste real. Gastos de almacenamiento, intereses del préstamo, caducidad del seguro. Los analistas del sector estiman que, para finales de 2025, aproximadamente el 40% de las transacciones de vehículos recreativos en EU se verán afectadas por estas prohibiciones paralelas. Esto significa que casi la mitad del mercado se encuentra en un limbo regulatorio. Pero las prohibiciones no son el único golpe. El aspecto financiero es aún peor. Si las leyes tienden la trampa, la reacción del mercado es lo que la activa. Del showroom al cierre. Si hoy visitas un concesionario, verás algo que no has visto en años. Silencio. Las banderas siguen ondeando, pero no hay clientes. Los vendedores se quedan junto a los equipos que nadie financia. Según la actualización de mayo de Black Book, el inventario de equipos con financiación ha aumentado un 32% desde el otoño pasado. Esto significa que los concesionarios pagan intereses por filas de máquinas sin vender cada mes que permanecen allí. Algunos ya han comenzado lo que llaman liquidación silenciosa, bajando los precios por debajo del costo solo para mantener activas sus líneas de crédito. Los anuncios de RV Trader cuentan la misma historia. Una Winnebago vista de 7 metros, cuyo precio promedio en 2024 era de $113,000, ahora se anuncia en $89,000 y sigue sin venderse después de 60 días. Los concesionarios antes se jactaban de la escasez, ahora hablan en voz baja sobre los costos de almacenamiento. Un comerciante del Medio Oeste les dijo a sus empleados que esperaran un cierre de 60 días este verano si no se flexibilizan los préstamos. No se trata solo de márgenes de ganancia, sino de supervivencia. Si estos concesionarios no pagan sus préstamos para financiación de inventario, los fabricantes dejan de enviar vehículos. Cuando la producción se ralentiza, la cadena de suministro se contrae, y eso repercute en cada pequeño pueblo que fabrica, pinta o entrega estas autocaravanas. La economía de las autocaravanas no se está derrumbando de golpe, se está desmoronando poco a poco. A continuación llega el pánico, que ya se está extendiendo por los concesionarios. Las cifras demuestran que es real. Ahora, quienes trabajan en el sector están a punto de mostrar la magnitud del daño. El plano de planta comprimido. La mayoría de las autocaravanas que ves en los concesionarios no son suyas, las toman prestadas. Cada vehículo que tienen allí se financia mediante un préstamo de inventario, una línea de crédito renovable que les permite mantener las unidades en stock hasta que se venden. Funciona bien cuando las ventas son rápidas, pero cuando los precios se estancan y los tipos de interés suben, ese préstamo se convierte en una bomba de relojería. A principios de 2025, el interés promedio de los préstamos para inventario superó el 8% frente a apenas el 4% de hace 2 años. Con un inventario de $1 millón, esa diferencia añade casi $40,000 al año en costos solo para mantener los vehículos en inventario. Los concesionarios desde Ohio hasta Arizona llaman a los prestamistas a diario para renegociar. Un veterano vendedor de Indiana lo resumió sin rodeos. Pagamos más por tenerlos estacionados que por venderlos. Probablemente ya hayas visto el resultado en Internet. Liquidación total. Reacondicionamiento de fábrica. Liquidación de inventario. Esos anuncios no son marketing, son un salvavidas. Cuando la liquidez se agota, los concesionarios reducen los precios por debajo del coste para sobrevivir otro ciclo de facturación.
Cada bajada perjudica aún más el mercado de reventa, arrastrando consigo el valor de los vehículos privados. Por eso, las repentinas bajadas de precios no son ofertas, sino señales de alarma. Son la señal de que la estructura financiera que sustenta la industria de vehículos recreativos empieza a resquebrajarse. Los préstamos los están dejando sin un centavo. Pero el siguiente problema es lo que hay en esos terrenos. Cientos de camiones que simplemente no se mueven. Inventario que no pueden mover. En todo el país se puede ver desde la carretera. Los concesionarios están más llenos que nunca. Autocaravanas de clase A y Super C alineadas una tras otra, con las extensiones alargadas para que quepan. El color ha vuelto a la pintura, pero no a los balances. Según datos de Black Book de marzo, una autocaravana permanece ahora de media 112 días en un concesionario antes de venderse, un aumento de más del 40% con respecto al mismo periodo del año pasado. Cada día adicional implica más intereses, más seguros y mayor depreciación. Los concesionarios no pueden almacenar todo bajo techo, por lo que el granizo, el calor y la humedad deterioran silenciosamente el inventario sin vender. Cada dólar perdido en el lote se traduce en $1,000 menos en la oferta de intercambio cuando intentas vender el tuyo. El sistema se está autodestruyendo. Algunas grandes tiendas han empezado a alquilar espacios adicionales en centros comerciales cerrados y antiguos concesionarios de coches. Imágenes de drones desde un enorme aparcamiento en Texas muestran más de 300 camiones estacionados uno tras otro. Sin clientes, solo silencio. El personal que antes preparaba las entregas ahora pasa días arrancando los motores para que no se descarguen las baterías. Sin embargo, los descuentos continúan. Pero incluso si liquidan el inventario y decides comprar, te espera un nuevo obstáculo y está afectando directamente a la renovación de todas las pólizas de RV en todo el país. Los vendedores pueden bajar el precio todo lo que quieran. El siguiente golpe llega cuando intentas asegurar lo que acabas de comprar. Sorpresa con la etiqueta del seguro. El primer pánico real no se refleja en las hojas de cálculo de los concesionarios, sino en los buzones de correo. Los avisos de renovación para 2025 se han estado enviando desde febrero, y la prima promedio del seguro para vehículos recreativos ha aumentado en más de $600 al año. Algunos propietarios de autocaravanas grandes de clase A reportan incrementos de más de $1,000. Las aseguradoras afirman que se trata de un modelo de riesgo. La lógica es la siguiente. La caída del valor de reventa implica mayores indemnizaciones en caso de siniestro. Si tu vehículo pierde un 30% de su valor, pero los costes de reparación se mantienen, la aseguradora deberá pagar más en relación con el precio de mercado. Si a esto se le suma la escasez de talleres de reparación certificados y las largas demoras en el servicio, el modelo de riesgo clasifica a los vehículos recreativos como activos recreativos de alto riesgo. En otras palabras, son un pozo sin fondo. Los registros estatales confirman que varias aseguradoras ya han retirado la cobertura a vehículos recreativos de más de 10 años, considerándolos no rentables de reparar. En algunas regiones, a los propietarios solo se les ofrece una cobertura integral parcial, incendio y robo, sin cobertura por colisión. Algunas aseguradoras importantes están vinculando discretamente las primas a la solvencia crediticia, asumiendo que quienes conservan un vehículo recreativo antiguo tienen dificultades económicas. Aquí es donde la espiral se profundiza. El aumento de los costos de los seguros lleva a más propietarios a cancelar su cobertura por completo, lo que reduce aún más el valor de reventa, ya que las unidades sin seguro son más difíciles de financiar. La reacción en cadena se acelera y el siguiente eslabón ya se está rompiendo, la pieza que mantiene en funcionamiento cada camión. Las facturas están subiendo, pero lo realmente impactante es lo que sucede cuando necesitas una simple pieza de repuesto y resulta que ya no existe. Cuando las piezas desaparecieron, todo comenzó con un proveedor. A finales de febrero, un fabricante de repuestos de Michigan con 40 años de trayectoria se declaró en bancarrota tras perder 2 importantes contratos con fabricantes de equipos originales, OEM. De la noche a la mañana, los centros de servicio de todo el país perdieron el acceso a miles de componentes pequeños pero cruciales: bisagras, juntas, arneses eléctricos, molduras. Lo que antes se enviaba en cuestión de días ahora tiene plazos de entrega que se extienden hasta el verano. Los talleres de reparación están racionando su inventario. Los mecánicos recuperan piezas útiles de vehículos siniestrados solo para que los clientes habituales puedan seguir trabajando. Algunos concesionarios imprimen en 3D repuestos para los herrajes de los gabinetes porque los originales se han agotado. Pero los componentes estructurales y de seguridad, líneas de freno, brazos de suspensión, juntas de ventanas,
No se pueden improvisar. Los clientes esperan meses, los camiones permanecen inactivos y los pagos de los préstamos continúan. Los departamentos de garantía están saturados. Las reclamaciones que antes se resolvían en 2 semanas, ahora tardan 3 meses, mientras los fabricantes buscan piezas por todo el mundo. El coste por reparación se ha triplicado desde entonces. 2020. Cuanto más tiempo espere un vehículo, más se depreciará el capital del propietario. Un técnico de una fábrica en Oregón lo expresó claramente. Se rompió la cadena de suministro y nosotros somos los que seguimos con el destornillador en la mano. Para quienes dependen de sus vehículos, trabajadores a tiempo completo, jubilados, repartidores, no se trata de paciencia, sino de acceso. Un vehículo que no se puede reparar es un vehículo que no se puede vender, y una garantía que no se puede hacer valer no es más que papel mojado, lo que significa que, aunque conserves tu equipo, es posible que no puedas usarlo. Las empresas se están resquebrajando, las cadenas de suministro se están rompiendo, y a continuación, veremos cómo esas fracturas nos afectan a nosotros, en los lotes de reventa, en los campamentos y en cada pueblo que depende de este negocio, atrapados en el lugar. Durante años, la carretera era sinónimo de libertad. Ahora, para muchos, termina en la ventanilla del DMV. A principios de marzo de 2025, una pareja de jubilados de Sacramento intentó renovar la matrícula de su autocaravana Clase A del año 2021. Lo habían hecho todos los años sin problema, pero esta vez, el empleado devolvió silenciosamente sus papeles por el cristal. Una nueva clasificación de emisiones había entrado en vigor esa semana, reclasificando las autocaravanas pesadas de gasolina en la misma categoría que los vehículos comerciales de carga. Renovación denegada. ¿Sus únicas opciones? Adaptarla a una normativa inexistente o retirarla definitivamente de las carreteras estatales. En varios estados, las nuevas tarifas, las demoras en la matriculación y las prohibiciones de emisiones dejan a las autocaravanas paradas en sus garajes. Cada denegación de matriculación supone la pérdida de valor de otro vehículo, a pesar de ser más limpio que los antiguos diésel. Las políticas se basan en la cantidad, no en la equidad. El mensaje de California es claro: 0 emisiones para 2036. El papeleo es engorroso, pero las consecuencias económicas son aún más graves. Las restricciones al papel perjudican, pero el desplome financiero que se avecina en el mercado de reventa tiene un impacto mucho más profundo. La ventana de reventa que desaparece. Los precios de las autocaravanas usadas siempre han sido bajos, pero nunca como ahora. Según el informe de Black Book de mayo de 2025, el valor promedio de las autocaravanas usadas ha caído más de $10,000 por trimestre desde finales del año pasado. Las caídas más pronunciadas se observan en los modelos Clase A y Super C, fabricados después de 2020, precisamente los que aún están financiados. El problema no son solo las ofertas más bajas, sino una paralización total de los compradores. Los concesionarios ahora rechazan los vehículos usados que no pueden revender, y las ofertas de particulares se han duplicado mientras que las ventas se desploman, con una caída mensual del 4% en los precios. Un vehículo de $100,000 puede llegar a costar $92,000 para otoño. Las subastas muestran verdaderas gangas, y los oportunistas están al acecho, lucrándose mientras los verdaderos propietarios ven cómo su patrimonio se esfuma rápidamente. El mercado tradicional está muriendo, pero una economía sumergida ya se está beneficiando de sus restos. Si esto te ayudó a comprender lo que realmente está sucediendo, suscríbete y activa las notificaciones. Estamos monitoreando cada cambio de precio, regulación y movimiento de los distribuidores para que sepas qué hacer antes de que llegue el próximo impacto. Mantente alerta y preparado. El aumento de la aleta. En los anuncios clasificados en línea, está surgiendo una nueva tendencia. Pequeños grupos que compran autocaravanas siniestradas o devaluadas en subastas, las desmantelan para vender las piezas o las alquilan a corto plazo mediante aplicaciones entre particulares. Lo llaman reciclaje. En realidad, es una forma de priorizar las necesidades. Cuando los proveedores legítimos de repuestos quebraron a principios de este año, estos revendedores cubrieron el vacío. Compran 3 autocaravanas averiadas, combinan los componentes que funcionan y venden una unidad reparada para obtener una ganancia rápida. Las piezas sobrantes se desmontan y se venden por separado: cerraduras de puertas, rejillas de ventilación, paneles, a propietarios desesperados que no pueden conseguir repuestos originales. En Texas y Oregón, los especuladores reconstruyen o alquilan vehículos recreativos a partir de carrocerías recuperadas. Vehículos viejos, nueva vida. Esto permite que algunos sigan funcionando, pero conlleva riesgos. El uso de conductos de freno anula el seguro y las garantías.
Las ganancias rápidas para los especuladores provocan una pérdida de confianza en las marcas y en el valor de reventa. El mercado gris prospera, pero los propietarios pierden estabilidad. Cuando los compradores se convierten en carroñeros, el siguiente paso lógico es el lugar donde solían reunirse esos camiones, los campamentos y los pequeños pueblos construidos a su alrededor. El campamento Ripple. El corazón del mundo de las autocaravanas no está en las fábricas, sino en los Maishinoes Kunat Masnao, campings que salpican las carreteras. Son los restaurantes, las gasolineras, las comunidades de temporada que convierten el viaje en un estilo de vida, y ahora son las primeras víctimas. En California y Washington, las nuevas normativas de zonificación relacionadas con las emisiones han obligado a varios parques de larga estancia a cerrar o a reconvertirse en almacenes de caravanas. Las reservas en los campings estatales de Oregón han caído un 20% desde el año pasado, el mayor descenso en una década. Los pequeños pueblos que crecieron gracias al tráfico de autocaravanas están desapareciendo. Menos visitantes significan menos reparaciones, comidas y recaudación de impuestos. Un propietario de Vermont comentó: "Construimos este pueblo sobre ruedas, ahora ya no volverán". Incluso estados prósperos como Montana e Idaho no se librarán de las restricciones que se extienden hacia el este. Todo este estilo de vida se está extinguiendo rápidamente. El colapso muestra quién está perdiendo. A continuación, descubrimos qué queda por proteger y cómo aún puedes sortear las consecuencias antes de que comience la próxima temporada. La responsabilidad de propiedad. Poseer una autocaravana solía ser sinónimo de libertad. Ahora, puede significar multas. En varias ciudades, los ayuntamientos han comenzado a modificar las ordenanzas de estacionamiento y emisiones, centrándose en los vehículos grandes que permanecen con el motor en marcha o estacionados durante más de unas horas. En Los Ángeles, una nueva norma impone un recargo de $150 a cualquier vehículo que supere las 8,500 libras y que permanezca con el motor en marcha durante más de 15 minutos dentro de los límites de la ciudad. En algunas zonas de Oregón y Nueva York, el estacionamiento nocturno en la calle para autocaravanas de clase A está totalmente prohibido, salvo que se adquiera un permiso específico de bajo impacto. Revise su inventario de repuestos ahora. Consiga repuestos críticos como sellos, juntas y componentes electrónicos antes de que la escasez se agrave. Siga las tendencias de las subastas y venda durante el periodo de 3 a 4 meses posterior a los cambios en la normativa. No se trata de pánico, sino de posicionamiento. Una lista de verificación proactiva es mejor que la confusión. Actúe antes del próximo ciclo de registro, porque se avecinan novedades. Los titulares no pueden protegerte, pero algunas medidas deliberadas ahora mismo sí pueden. Tu plan de defensa. Cuando las reglas parecen cambiar de la noche a la mañana, la información se convierte en protección. La única manera de mantenerse a la vanguardia es saber exactamente qué está cambiando y dónde se encuentra tu dinero en medio de todo esto. Por eso, los propietarios experimentados están creando lo que llaman una lista de verificación de defensa del propietario. No es complicada, es metódica. Primero, verifique los límites de indemnización de su seguro. La mayoría de las pólizas de vehículos recreativos reducen silenciosamente el valor de la indemnización a medida que aumenta la depreciación, lo que significa que podría perder miles de dólares si su vehículo es declarado pérdida total. Llame a su aseguradora, pregunte por el valor real en efectivo actual y compárelo con el saldo de su préstamo o el precio de reventa. Si hay una diferencia, solicite una actualización de la cobertura o busque una póliza que ajuste la cobertura más cerca del valor de reposición. Revise su inventario de repuestos ahora. Consiga repuestos críticos como sellos, juntas y componentes electrónicos antes de que la escasez se agrave. Siga las tendencias de las subastas y venda durante el periodo de 3 a 4 meses posterior a los cambios en la normativa. No se trata de pánico, sino de posicionamiento. Una lista de verificación proactiva es mejor que la confusión. Actúe antes del próximo ciclo de registro, porque se avecinan novedades. La protección ayuda a corto plazo, pero la gran promesa de la industria, la revolución eléctrica, todavía esconde más ficción que realidad. El espejismo eléctrico. Los titulares adoran la palabra eléctrico. Todos los grandes fabricantes han presentado prototipos futuristas, furgonetas de clase B con baterías y autocares con paneles solares en el techo. Prometen viajes más limpios, un funcionamiento más económico y la libertad de no depender de los precios del combustible. Pero tras los vídeos publicitarios, las cifras no se sostienen. Una autocaravana eléctrica equivalente a una de clase A
necesitaría una batería de 270 kW para apenas recorrer 160 km por carga, con un coste de 45 céntimos por kilómetro. La carga lleva horas. Las estaciones de carga rara vez son compatibles con vehículos grandes y las baterías de repuesto cuestan más de $40,000. A pesar de la publicidad, las autocaravanas eléctricas siguen siendo una utopía. La esperanza reside en la preparación, no en las promesas. A veces la respuesta no está en la innovación, sino en recordar cuál era la esencia original de este estilo de vida. El último viaje por carretera. Una pareja de Arizona decidió que no iban a esperar más. Su matrícula vence en 60 días y la nueva normativa sobre emisiones les impide renovarla. Así que empacaron su vieja autocaravana de clase A, llenaron el tanque y se lanzaron a la carretera por última vez. Sin cuentas atrás, sin hojas de cálculo, solo asfalto y sol. En el camino, se encontraron con otros viajeros que hacían lo mismo, personas que se despedían en silencio de una etapa de sus vidas que había forjado una comunidad de costa a costa. Acamparon cerca del Gran Cañón, contemplando el reflejo del atardecer en el cromo, envejecido por décadas de historias. Sin ira, solo orgullo. Comprendieron que la libertad nunca se trató de movimiento, sino de elección. Planificar rutas, verificar la cobertura, mantenerse preparados y estar alerta, porque cuando se publiquen los datos del próximo mes, solo los preparados seguirán adelante. La tormenta ha llegado, pero el conocimiento sigue siendo la mejor defensa. Lo que venga después decidirá quién se adapta y quién se queda atrás para siempre. No esperes a que sea demasiado tarde. Anticípate al próximo lanzamiento de RV. Suscríbete para recibir actualizaciones, comparte tu experiencia en los comentarios y mantengamos informados a los propietarios de RV. Simmons